de un tema que pienso que es uno de los temas que nosotros como jóvenes, ¿verdad?, nos interesa bastante. No lo podemos negar porque hablar de sentimientos, hablar de amor, para nosotros es un tema muy bonito y muy importante sobre todo. Vamos a iniciar pidiéndole a Dios de que sea Él que nos pueda guiar con su espíritu, que me guíe a mí para que yo pueda hablar de su palabra, y también para que nuestros corazones estén dóciles para escuchar ese mensaje. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Por ahí ya podemos poner la diapositiva. Quiero sincronizarme con Ronaldo para que ni yo ni él nos adelantemos a la diapositiva porque tenemos la diapositiva. Así que yo lo voy a hacer de rodillas, ustedes pueden inclinar su rostro, pueden arrodillarse, lo pueden hacer. Así que, oremos. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, Señor bendito, en esta tarde de su día santo nos acercamos a usted a través de esta oración. Primeramente para darle gracias, Señor, porque a lo largo de esta semana, Señor, hemos visto su bendición, Señor, nos ha guardado de todo peligro, nos ha permitido, Señor, llegar a este día especial. Y también, Padre, porque tenemos una actividad muy bonita ayer acerca del noviazgo. Para nosotros como jóvenes, Señor, es muy importante tener conocimiento sobre esto, porque es un tema de mucho interés, es algo que tenemos también, no solo el presente, sino también el futuro. Esta oración, Señor, la hago para que tu Santo Espíritu, Señor, que inspiró esas palabras de las Santas Escrituras, pueda también, Señor, permitirme tener discernimiento, permitirme poder hablar su palabra a los jóvenes, poder, Señor, hablar de aquello, no lo que queremos escuchar, Señor, sino lo que necesitamos saber acerca de este tema. Sea usted, Señor, bendecido a cada uno, quitando toda distracción, ayudando a Padre a presentarnos un bonito tema. Todo eso se lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los jóvenes pueden conocer sus lugares. Miren qué bonito el título o el lema de la charla, que dice: tres son mejores que dos. Un subtítulo que dice: yo y quién más, y Dios. Les voy a invitar a que leamos nuestro texto de donde surge ese bonito lema. Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Creo que en la diapositiva se logra apreciar. Yo lo voy a leer directamente acá en la Biblia. Y dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. A través de esta reflexión vamos a identificar cada uno de esos cordones o hilos del que el texto nos está hablando. Y el lema ya lo identifica, porque identifica tres agentes. Dice tú, yo y Dios. Y aparte de abordar cada uno de esos cordones, lo vamos a hacer a través de por lo menos tres etapas fundamentales de nuestra vida como seres humanos. La etapa de la soltería, llámese soltería, ¿verdad? No estar casado, no estar dentro de una relación de noviazgo. Estar dentro del noviazgo es la segunda etapa. Y la tercera, hasta el matrimonio. ¿Cuántos de aquí están solteros? Que no tienen novia ni están en un matrimonio. Porque legalmente soltero es solo el que no tiene esposo o esposa. Pero creo que hay varios, ¿verdad?, que están en esa etapa. Levanten la mano, ¿cuántos están en la etapa de soltería? En búsqueda. Hay varios. Ahí está mi hermano Ever también. Y ya en una relación de noviazgo, hay varias parejas por acá también, y en matrimonios también. Entonces todo eso está relacionado, y eso es lo que vamos a abordar. Les decía al principio, jóvenes, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Les decía al principio de que ese sentimiento que a veces surge como por una especie de necesidad de querer nosotros establecer una relación de noviazgo, de matrimonio, no es una casualidad. Realmente hay alguien que diseñó eso. O sea, no es una casualidad de que usted sienta la intención de conocer a alguien, poder noviarse y entablar una relación. Eso no es de origen humano. Aunque lo experimentamos nosotros como seres humanos, realmente el que diseñó ese sentimiento
Y ese plan fue Dios. Y es lo que enseña Génesis capítulo 2, verso 18. ¿Qué dijo el Señor después de haber creado el 90%, podríamos decir, de todo lo que hizo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces de allí viene el origen y de allí viene ese sentimiento de nosotros de querer vivir acompañado. O sea, el ser humano no fue creado para vivir aislado, sino para vivir en conjunto, en sociedad, en hogar. O sea, es el fundamento divino. Otra cosa que quiero que comprendamos, aparte, ¿verdad?, de que a quién fue la idea, es que indirectamente nosotros aprendemos de que si la idea de relacionarnos con alguien fue de Dios, entonces ¿quién determina los principios? ¿El hombre o Dios? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede hoy en día a veces? Se confunde, ¿verdad?, el fundamento. Queremos aplicar cosas que nacen de la idea del hombre, del conocimiento humano, a una relación que realmente lo que se deben aplicar son principios cristianos o divinos. Y por eso vemos muchas relaciones frustradas, muchas relaciones, ¿verdad?, de que no funcionan o terminan en un caos porque no aplicaron los principios, no reconocieron que realmente es Dios el que diseñó las relaciones interpersonales. Entonces eso quiero que lo tengamos en mente. Ahora, en la diapositiva dice de quién fue la idea, ya lo abordamos. ¿Cuál es el propósito del noviazgo? Muchos hermanos, ¿verdad?, pueden decir, pero si el noviazgo no sale en la Biblia, porque no podemos, ¿verdad?, hablar de algo que directamente la palabra noviazgo, donde haya usted visto dos novios. Lo que más se relaciona en la Biblia al noviazgo es el desposorio. Es una unión que ya era algo legal que se daba entre una pareja y hasta después se consumaba en matrimonio. Pero realmente aquí ha influido un poco la cultura. El noviazgo del que hoy nosotros conocemos realmente es un poquito diferente a lo que se conocía en un principio. O sea, había un trato legal, pero lo que sí es atemporal son los principios que se aplican en las relaciones. Entonces, ¿cuál es el propósito real detrás del noviazgo? Dice allí en la diapositiva, el noviazgo no es un fin en sí mismo, sino el periodo intencional para discernir si esta persona es con quien puede cumplir el pacto matrimonial. O sea que detrás del noviazgo hay un propósito. Yo le pregunto a todos los que están en una relación de noviazgo qué es el propósito por el cual se está en esa relación. Porque es común a veces escuchar de que hay una pareja de novios y le pregunta a uno, ¿cuándo se van a casar? No, nosotros no queremos eso. Entonces se compagina eso con el propósito divino. Ahí ya encontramos una discrepancia, una diferencia, porque el noviazgo necesariamente tiene que desencadenarse como una de su éxito el matrimonio. Ya vamos a abordar cuál es la otra salida. Pero el propósito del noviazgo debería ser el matrimonio. Entonces, para una pareja de novios no tiene que ser extraño hablar de matrimonio, porque ese es el propósito del noviazgo. Entonces, si una pareja de novios está unido y no quiere hablar de casamiento, ¿será correcto eso? Yo pienso que no, y bajo los principios divinos no, porque no es un tiempo para la diversión. Y a veces este mal discernimiento del propósito del noviazgo nos lleva a meternos equivocadamente con personas equivocadas. ¿Por qué? Porque como desconocemos ese propósito, entonces a veces lo hacemos por el propósito incorrecto. ¿Cuál puede ser el propósito incorrecto de meternos en una relación de noviazgo? Podría ser la falta de compañía. Bueno, yo voy a buscar una pareja, una novia, porque me siento solo. O quiero sanar, hacerlo como una curita emocional. Voy a buscar una novia, una chavala, porque la relación pasada todavía me trae dolores emocionales. Entonces busco yo un propósito incorrecto. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? O en el peor de los casos, como educación, como aprovechar como para tener relaciones sexuales. Entonces, ese es el propósito. Realmente no. El propósito espiritual es que se pueda discernir si esa persona es con la que yo voy a compartir el resto de mi vida una vez que nos casemos. Y eso nosotros lo tenemos que entender, porque se tiende, en la sociedad que nosotros vivimos ahora, es normal ver de que se cae una presión de grupo solo porque a veces, bueno, mis amigos todos tienen novia, ya se casaron, y yo estoy solo, ya casi llego a los 30 años.
Es común escuchar decir, me está dejando el tren. O a veces le dicen, yo recuerdo que a mí me decían, a vos Juli se te va a dejar el tren, me decían, porque yo trataba mucho de relacionarme con otra muchacha. Entonces me decían, te va a dejar el tren. Me acuerdo una vez que alguien me dijo, vos vas a quedar mintiendo sangre. Pero yo sabía que yo no podía, por esa presión que ejercían, meterme con alguien en una relación que después se podía desencadenar, incluso en algo indebido o inmoral. Porque hay un peligro también. Si no tenemos un fundamento espiritual, nos podemos confundir y caer en lo incorrecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo cuál es el propósito? Porque si no estamos de acuerdo, podemos repasar un poquito más. Entonces, cuidado con caer en la presión del grupo. Podemos avanzar en la siguiente diapositiva. Ahora bien, les dije que íbamos a hablar de los 3 hilos que componen esa cuerda que dice nuestro lema y que lo identifica como cada persona o como cada agente que compone una relación. El yo, él o ella y Dios. Pero no podemos hablar de él o ella sin antes hablar de nosotros. O sea, nosotros somos de quien tenemos que tener claro quiénes somos. Y el noviazgo es un tema de identidad. ¿Saben por qué? Porque allá afuera, en la cultura, existe el mito, dice, de la media naranja. ¿Qué dice ese mito? Dice que día con día nos bombardean a través de redes sociales, a través de la música o de las películas y nos dicen qué cosa. Vos estás incompleto. Necesitas a alguien que te llene o te complemente. Entonces, de alguna manera, nos están diciendo la cultura de que nosotros necesitamos a alguien para llegar a obtener la felicidad. Y eso es algo que quiero que tengamos claro. Porque si teníamos ese concepto nosotros de que vamos a buscar una novia o un novio para encontrar la verdadera felicidad, entonces creo que ya hemos caído en la artimaña de una cultura desviada de Dios. Porque la novia o el novio, e incluso el esposo, no es la fuente de la felicidad de nosotros. Entonces, cuando hablamos de yo tengo que reconocer lo siguiente. ¿Qué tengo que reconocer yo? Que la fuente de mi paz y de mi felicidad es Dios realmente. Por ahí nos pone unos versículos. Dice nuestra verdadera fuente, se ve muy pequeña la letra, pero dice nuestra paz y felicidad dependen principalmente de Dios. Colosenses 2.10. Veamos Colosenses 2.10. Si alguien quiere participar y lo hacemos un poco más dinámico, lo podemos hacer porque la idea es que aprendamos. Colosenses 2.10. Ahí está ya en la diapositiva, en la pantalla, dice, y vosotros estáis ¿cómo? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahí hay otros versículos más. Pero la idea es de que nosotros, la plenitud de nosotros depende solamente de Dios. Entonces usted podría decir, y entonces ¿cómo explicamos de que yo cuando estoy con mi pareja y las cosas van bien, yo me siento feliz? Bueno, ser complemento no es ser fuente. Y una pareja, cuando ambos están llenos de la presencia de Dios, son como 2 vasos. O decía allí media naranja. Realmente nosotros no somos media naranja. Nosotros como jóvenes y estando en la etapa de soltería, tenemos que entender de que la etapa de soltería no es un problema que tenemos que resolver. La etapa de soltería es más bien un momento de preparación. Es el momento donde yo voy a preparar emocionalmente, voy a fortalecer mi espiritualidad, mi relación con Dios y voy, gracias hermano Vega, es un momento de discernimiento también. O sea, la etapa de soltería no es una etapa donde yo me tengo que sentir como amedrentado, como infeliz, como que no tiene sentido mi vida, como que me siento incompleto. No, usted va a aprovechar ese momento, esa etapa, para cultivar una relación sólida. ¿Con quién? Únicamente con Dios. ¿Qué más dice ¿qué más se debe hacer? Ya dijimos, fortalecer la relación con Dios, sanidad personal. No debemos de llevar a alguien herido. Si no hemos sanado una relación anterior, no podemos iniciar otra. Y eso muchas veces se ve de que hay personas que están heridas, están saliendo de una relación y para sanar eso, ¿qué hacen? Buscan a otra persona. ¿Y qué termina haciendo eso? Hiriendo a otra persona de la que no tenía culpa en lo absoluto por una relación frustrada. Permiso.
Dice, trabaja en tu independencia. Y esa independencia tiene que ser emocional, porque usted tiene que saber de que sus emociones no se las tiene que dar a otra persona. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces nosotros nos frustramos cuando las cosas van mal con la pareja. A nosotros nos hace un montón de daño, no es que sea muy indiferente, pero decíamos que la felicidad nuestra no va a depender de otra persona, solamente de Cristo. ¿Estamos claros con eso? También la soltería es un momento para trabajar en lo profesional. O sea, tratemos nosotros de desarrollar el intelecto, aprender algo, aprender una habilidad, de ser personas importantes en la sociedad. Ese tiempo, como les digo, no es un tiempo de frustración, sino es un tiempo de preparación. Y dice, por último, la económica. La económica es importante porque si no genera algún ingreso, ¿cómo va a invitar a esa muchacha? Ni siquiera la va a poder invitar a tomarse un café o a la pizza. Es un buen momento, ¿verdad? Para pasar bonitos momentos como pareja, pero también es importante trabajar lo económico, porque si estamos hablando de un propósito, el matrimonio, ¿qué sucede en el matrimonio? Hay que hablar de cuentas, hay que hablar de pagos. Yo a veces pienso de que en el noviazgo también es bueno uno como implementar ciertos emprendimientos y ver cómo se maneja la economía, porque eso es lo que de eso trata después el matrimonio, de cuentas, de negocios, de tratos, de acuerdos. Si eso usted no lo ha madurado estando solo, no lo va a hacer en la relación. Vamos a continuar con otra diapositiva. Ahora sí, una vez que definimos el yo, podemos hablar del segundo hijo, en el orden que voy explicando, y es el él o ella. Es esa persona a la que nosotros vamos a identificar como candidato potencial para que se novie con nosotros. ¿Y qué dice? Detectives de carácter, no cazadores de apariencia. En la sociedad que vivimos, ¿qué es lo que determina más una relación? A veces lo material, ¿verdad? Es que esas personas son adineradas, tienen posibilidades. No estoy diciendo que sea malo, pero no es determinante, no es el fundamento de una relación, lo económico. Y ponen lo material por encima de los valores que son aquellos con los que uno va a convivir realmente el resto de su vida. Entonces, dice, criterios esenciales, base espiritual y carácter. La palabra de Dios nos da como una orientación. Y nos dice de que la persona que nosotros busquemos para establecer una relación, y esto va más allá de una relación sentimental, puede ser de amistad incluso, de negocio, dice que tiene que ser yugo igual. Y el texto dice, no os unáis que el yugo es igual con los incrédulos. El texto no va más allá y dice que con los incrédulos nosotros no debemos de unirnos. ¿Qué quiero decir con esto? De que esto se ha venido perdiendo. Muchas veces nosotros hay una tendencia de querer unirnos con personas que no tienen temor de Dios. Y en síntesis, ¿qué significa esto? Que la persona que nosotros elijamos, la persona que nosotros nos vayamos a fijar, tenemos que ver que esa persona realmente tenga temor de Dios. Por encima, decimos, de la apariencia, por encima de lo económico, por encima incluso de lo físico. Tiene que ser una persona que tenga temor de Dios, que tenga valores, dice el segundo fruto del Espíritu. Según Gálatas son 9 frutos. Es una persona amorosa, es una persona respetuosa con la que quisiera yo unirme, porque con lo que vamos a convivir después es con valores. Y los valores no envejecen, los valores no se pierden, como se puede perder la economía en una persona, como se puede perder la belleza en una muchacha, en un muchacho. Y son esos valores que realmente van a determinar si una relación es exitosa o no, la forma en que resolver los problemas, las dificultades que puedan llegar los dos a... imagínense una persona irrespetuosa en el noviazgo, ¿cómo va a llegar a ser en el matrimonio? Sería un caos totalmente. Entonces, nosotros dice que tenemos que medir o valorar en la otra persona los frutos que esa persona tiene, sus actitudes, sus cualidades, más allá de lo físico, de lo económico o de otras cosas, o de las preferencias. Ahí decía cosas secundarias, con criterios secundarios ya son la atracción física. ¿Por qué decimos secundario? Porque lo físico, decíamos, va a desaparecer en algún momento. Ahorita tal vez jóvenes nos vemos simpáticas, pero en 10, 20 años y le agregamos enfermedades a eso va a desaparecer. Lo otro dice los intereses y preferencias. ¿Por qué son secundarios? Porque
porque somos diferentes realmente. Hay personas que van a preferir la playa, el novio puede preferir un deporte, la novia otro, pero eso no es algo que nos pueda llegar a desunir. Son cosas, como quien dice, tratables, no son el fundamento de una relación, son ya otros accesorios de esa construcción que es una relación amorosa. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando me falten 5 minutos me avisan. Ahora vamos a hablar del tercer cordón, y ya es el nosotros. Una vez que nosotros logramos ya determinar qué vamos a hacer durante nuestra etapa de soltería y ya logramos identificar a esa persona ideal y hubo ese clic entre ambos, ya cómo ya se va a desarrollar la relación, ya para los que están dentro del noviazgo, ya no es para los solteros esto, pero la soltería dijimos que es un buen momento para hacer buenos cimientos. Dice, construyendo un puente o solo pasando el rato. Dice que Dios sigue siendo el centro de su vida y que debemos honrar a Dios en cada decisión como pareja. Cuando nosotros llegamos a establecer un noviazgo, la pareja, o sea, el novio o la novia, no tiene que influir negativamente en mi relación con Dios. Si una vez que usted entró en una relación y usted siente de que usted ya está desconectándose de Dios, eso es una bandera roja para que usted entienda de que eso no es conveniente. O sea, mi pareja me debe ayudar a mí a ser mejor, a acercarme más a Dios, en otras palabras. Pero si esa pareja me ha hecho a mí adoptar actitudes negativas, actitudes que no vienen a fortalecer mi crecimiento espiritual, entonces eso es una bandera roja. Dice caminar juntos hacia el propósito. Acuérdense que decimos que el propósito del noviazgo es el matrimonio. Por eso les decía yo de que en el noviazgo se tiene que hablar cosas del matrimonio. ¿Dónde vamos a vivir si nos llegamos a casar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién no? ¿Quién va a cuidar a los niños? Son temas que deberían de existir en el noviazgo. Porque si nosotros conocemos el verdadero propósito, ustedes se van a dar cuenta que una vez que lleguen al matrimonio, todas esas son las cosas que se debieron ver desde el principio. Y dice, otro punto, tanto en el noviazgo dice que debemos de mantener los límites y principios firmes. Pureza emocional, espiritual y física. Primera Corintios 6:18. En relación a lo que es la pureza. Primera Corintios 6:18. Dice el apóstol Pablo, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo. Nosotros debemos tener cuidado cuando estamos en esa etapa de caer en la fornicación. Es muy fácil caer en la fornicación. O sea, nosotros debemos de evitar, por ejemplo, debemos de evitar estar en lugares a solas, en lugares que fomenten de que nosotros nos vamos a precipitar a un acto sexual. Debemos de tener cuidado. Hay personas que tal vez un besito en la mejilla no les afecta mucho, pero hay personas que son un poco más alegres y puede ser que un beso pueda significar algo más que se pueda desencadenar. Entonces, ¿qué se va a hacer en esta etapa? Cuidarse, realmente cuidarse. Ahora, mire qué interesante, hay otro versículo. Y lo que para ahora, para la etapa de noviazgo es una prohibición, cuando nosotros nos llegamos a casar, lo que para el novio y la novia es prohibido, como las relaciones sexuales, cuando llegamos a casarnos, también es un deber que tenemos que cumplir como pareja. Pero cada uno en su debido momento y en su debido orden. Dios diseñó las relaciones sexuales para y exclusivamente el matrimonio y no para el noviazgo. ¿Estamos con eso? Dice el otro versículo, solo un capítulo más. Miren cómo el apóstol Pablo explica en 1 Corintios 7, 3 al 5. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Lo que es una prohibición en el noviazgo, en el matrimonio, es un deber. Entonces va a llegar su momento, como jóvenes, yo pasé todo eso también. Pero no es que sea el gran señor de un matrimonio de 50 años, apenas unos cuantos meses, pero sí lo he aprendido a través de la palabra del Señor. Dice de que después va a ser un deber. Entonces cuidado, va a llegar su momento. O sea, hay que calmarse, hay que tener ese dominio propio dentro de la relación. Ahora sí podemos avanzar a la siguiente. Y dice, peligro, lo que rompe la cuerda. Y aquí quiero que recordemos el texto base. Eclesiastés 4:12. De alguna manera si podemos volver a Eclesiastés 4:12. Dice el texto.
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces nunca se rompe. ¿Cómo dice? No se rompe pronto. O sea, se hace fuerte, pero no significa que no se puede romper. Esto puede sonar un poco extraño, yo sé. Pero mire, que usted puede ser, que usted ya llegó a una relación y usted puede romper esa relación si usted no sigue aplicando esos principios de Dios. Decíamos que el arquitecto del amor es Dios. Y esto, construir una relación es como construir una casa. El arquitecto es el que diseña el plano y te dice cómo la va a debe de construir, pero los constructores es el novio y la novia. Si no se respetan esos principios, entonces, lastimosamente, el hilo se puede romper. Cuando se deja de tomar en cuenta a Dios en una relación, la relación que sea, si se deja, si se ignora a Dios, entonces el hilo se va a romper. Pues vamos a la diapositiva. Entonces, aquí hay algo que dice, se le conoce, dice, como los 4 jinetes del Apocalipsis, de las relaciones. Una de las cosas, uno de los jinetes que rompe una relación y que tal vez, ojalá no lo puedan identificar si esto está en la relación, es la crítica, como número 1. Esto rompe una relación. ¿Qué dice ahí? Atacar a la persona, no al problema. Es que tú siempre, es que vos sos esto, es que vos sos lo otro. Eso va a minar la relación, va a minar los cimientos de una relación. Entonces, cuidado cómo abordamos las dificultades, porque en noviazgo van a haber discrepancias, van a haber desacuerdos, pero no debe, es la forma en que nosotros la vamos a abordar lo que va a marcar la diferencia, el desprecio, el sarcasmo, el burlarse. No es normal que un novio o una novia se burle del otro. Imagínense, si siendo novio, volvemos a lo mismo, se burla de usted, ¿cómo no va a ser en el matrimonio? Cuando ya volvemos a la realidad, cuando ya no está el enamoramiento. Decía bien por ahí, enamoramiento es enamoramiento, cuando todo es color de rosa. Pero ya después de un tiempo aterrizamos en la realidad y cuando no están los valores es que ya se comienzan a dañar las cosas. Dice que lo otro es actitud defensiva, culpar al otro en lugar de asumir las responsabilidades. También cuidado con esto. No siempre echemos la culpa al otro, el otro siempre va a tener la culpa. Seamos nosotros responsables de nuestro propio acto. Voy a ir acelerando un poco, dice indiferencia, levantar un muro de silencio y matar al otro en lugar de dialogar. Nosotros debemos de ser empáticos en una relación. Nosotros debemos de preocuparnos por las prioridades, por los proyectos de nuestra pareja. Debemos de ser un equipo, en otras palabras. No debemos de aislarnos aún estando en una relación. Dice, al final dice la notita, cuando estos clientes cabalgan sin control, incluso la cuerda más fuerte comienza a deshilacharse y a debilitarse. Ahora, la otra parte, casi la última diapositiva. Hablar de noviazgo es un tema muy amplio, pues, en 30 minutos no vamos a hablar de un tema que podría ser un día o de varias sesiones, ¿verdad? Entonces va a haber un tiempo de preguntas fáciles, sí, ¿verdad? Para lo que no se abordó aquí, que ustedes lo puedan preguntar. Entonces dice, la fortaleza del tercer hilo. Dice que para cada jinete, para cada actitud negativa, Dios tiene una forma de sanar eso cuando queremos obedecer. Dice primero, contra la crítica, dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Nosotros al momento de hablar tenemos que pensar antes de hablar algo. No vamos a hablar por hablar y terminamos ofendiendo a la novia o al novio. Las novias tan sentimentales que son y nosotros tan groseros a veces. O sea, hay que cuidar las palabras que decimos, porque eso va a influir mucho. Entonces dice, desprecio, cultivar, en lugar de despreciar hay que cultivar el respeto entre ambos. Yo creo que el fundamento de una relación también es la buena comunicación. Yo creo que tienen que hablar con honestidad el uno con el otro. ¿Qué no le gusta? ¿Qué actitudes debe cambiar? ¿Qué actitudes debería de adoptar? Entonces dice la siguiente, actitud defensiva, asumir responsabilidad pronto para oír, tardo para hablar. Muchas veces, y eso nos pasa a nosotros los varones, cuando está sucediendo algo, un problemita que tenemos, somos los primeros que hablamos, queremos defenderlo, y a veces dejamos hablar a la novia. Cada uno de nosotros tiene que dejarle ese espacio al otro. Dice la última, indiferencia. Para la indiferencia dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No tenemos que ser, decíamos, indiferentes. Ahora, a la penúltima diapositiva, dice, finales exitosos de un noviazgo.
cuando la cuerda debe desatarse o fortalecerse. Le decía yo que el propósito del noviazgo es el matrimonio, pero la realidad de las cosas es que no siempre se desencadena en un matrimonio, porque decimos que es un discernimiento. Ustedes, cuando valoraron a la otra persona, y tal vez ya dentro del noviazgo, ustedes tienen que determinar en un tiempo específico si esa persona les conviene. Ustedes tienen que determinar, tienen que dar un momento, o sea, no va a pasar, el noviazgo no es el fin en sí mismo. El noviazgo tiene un propósito, o sea, tiene que llegar un momento en que cumple su propósito. Y ustedes tienen que llegar a un momento de su relación en que van a decidir si eso va a terminar en el matrimonio o en una ruptura exitosa. Al principio, cuando los hermanos me decían que diera este taller de noviazgo, yo decía, ¿será que yo tengo testimonio para darle ese taller? Decía yo, muchas varias relaciones frustradas, que tenía un concepto yo equivocado, que creía de que todo noviazgo, para que fuera exitoso, debía desencadenarse en un matrimonio, pero realmente no. Cuando las personas no coincidieron, no se pusieron de acuerdo, tenían proyectos, propósitos diferentes, el hecho de que se rompa la relación no necesariamente es un fracaso, sino es una ruptura sabia, y eso también es bueno. Porque usted tiene que determinar que si con esa persona que va a convivir usted se siente bien, y esa persona con la que usted va a estar, después usted no la puede cambiar porque ya no sienta la misma emoción. De repente ya casado no puede decir que ya no me gusta, es que ya la veo feíta o ya lo veo feíto, y cómo no me di cuenta si realmente no era lo que yo quería. ¿Y por qué? Porque la etapa de la soltería no la vivió como debería ser, que era para cultivar ese conocimiento, porque estaba cegado en el enamoramiento, o tal vez en la presión de grupo, en la cultura, y entonces no pudo discernir que el matrimonio ya es demasiado tarde para arrepentirse. Es el matrimonio hacia la ruptura. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Estamos claros con eso? ¿Cuántas salidas tiene el noviazgo? 2. O matrimonio o una ruptura sabia a tiempo, que te puede evitar muchísimos problemas después de un matrimonio. Y si su propósito no es llegar a un matrimonio, yo creo que se puede estar perdiendo el tiempo, una relación que no tiene un propósito definido, un propósito claro. Última diapositiva. A manera de conclusión quiero que reafirmemos lo siguiente. Esta es la última diapositiva. En la etapa de solteros debemos de enfocarnos en llenar nuestra alma y cultivando una relación sólida con Dios. Tratemos de ser la mejor versión en la etapa de soltería. Desarrollemos un talento, decíamos. Trabajemos en nuestras finanzas, en un don que tengamos, en aprender una habilidad, en ser esa persona que quisiera yo encontrar, porque a veces somos un poco egoístas y comenzamos a hacer una lista, un checklist de las cosas que queremos en otra persona, pero que tal vez ni la mitad de esos requisitos nosotros los cumplimos. Entonces, una pregunta en esta etapa de finalización: ¿estoy siendo la persona que quiero encontrar como novio o novia? Esa es una pregunta que cada uno de ustedes la va a contestar. Número 2, en el noviazgo evalúen su relación con los principios divinos para saber si esa persona es con la que vivirás el resto de tu vida. Detengan su momento en su etapa de noviazgo, puede ser a sola, de forma individual o como pareja, y pregúntense para dónde va nuestra relación. ¿Realmente queremos casarnos? ¿Queremos lo mismo? ¿O estamos lastimosamente perdiendo el tiempo? Yo creo que las cosas se ven a tiempo, porque después, como les digo, no se puede ya reparar cuando hay un lazo matrimonial. Entonces, creo que estamos claros con eso, ¿verdad? ¿Se me durmieron? No. Número 3, para todos, ya sea que estés en una etapa de soltería, de noviazgo, de matrimonio, para el matrimonio que puedan estar escuchando aquí, dice que debemos de recordar que Dios es el centro de nuestra vida, y ya sea estando soltero, en una relación de noviazgo, matrimonio, Dios siempre debe tener el primer lugar. Y es de ese Dios que va a depender si esa cuerda se va a soltar o no. ¿Estamos claros, jóvenes? Hasta aquí llegó la presentación. Creo que estamos bien con el tiempo. 6 minutitos de más. Así que gracias y paz a ustedes. Así que si hay preguntas, las pueden hacer, preguntas fáciles, ¿verdad? Para tratarme con cariño, porque yo lo traté con cariño también.
Pasa a ustedes. Bueno, más jóvenes hemos llegado al tiempo de preguntas. No sé si alguien recuerda que hace exactamente como un mes enviamos un link al grupo de jóvenes de Villatúa que podían hacer sus preguntas, ¿verdad? Entonces, en esa seleccionamos 6 que son las que van a estar contestando el hermano Ulises el día de hoy. Así que está listo. Comenzamos. Dice la pregunta número 1. ¿Cómo puedo hablarle de Dios a mi novio o novia si se irrita o molesta cada vez que lo hago? Gracias. Y gracias también al hermano, a la hermana que hizo la pregunta. Dice que cómo puede hacer ella para hablarle, dice, a su novio si se irrita cada vez que lo hace. Sí, al hablarle de Dios. Ajá, correcto, al hablarle de Dios. Sí. Entonces pienso en dos cosas. Quizás una oportunidad haciendo un cambio de estrategia. Tal vez la forma que se esté haciendo no sea la correcta, que cabe una posibilidad. Si lo está haciendo de una forma que genera mucha presión en él, y tal vez para él es nueva la enseñanza o la acercarse a Dios, entonces por ahí puede ser un poco comprensible que él cambie de estrategia, que le hable, decía un predicador muy reconocido, que a veces necesitamos hablarle más a Dios de nuestra pareja que a la pareja de Dios. ¿Por qué? Porque a veces Dios hace los cambios, pero hay algo muy importante ahí. Dice que la pareja se irrita. Yo pienso que se tiene que hacer una evaluación honesta. Porque imagínense que alguien se irrite porque le hablé de Dios o cuando le estás hablando de Dios, eso es una bandera roja y grandísima. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es el centro de nuestra relación, ¿cómo va a ser eso de que mi pareja se va a enojar que yo le hable de Dios? Ahora, estará ella, pienso yo, de acuerdo que así va a ser su noviazgo o su futuro matrimonio, donde no se va a tener a Dios como centro de su vida. Decía uno de los versículos, no os unáis en yugo desigual. Entonces yo creo que un creyente nunca se va a irritar porque se le hable de Dios. Yo creo que más bien se va a alegrar. Entonces eso creo que debe evaluarlo honestamente y tener una plática allí y discernir si le conviene. Pero dice, hay un versículo incluso en Romanos 8:7. Dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esa persona está siendo muy carnal, y la otra persona espiritual, pienso yo, de que debería hacer una evaluación honesta para determinar si eso es lo que conviene seguir o no. Espero que haya contestado la pregunta y no la haya dejado más confundida. Bueno, gracias. Dice la segunda pregunta. Si Dios está de por medio en un matrimonio, ¿por qué muchos matrimonios en la actualidad fracasan? Si Dios está de por medio, yo creo que ahí la clave está en entender que Dios esté de por medio. Porque decir que Dios está de por medio de una relación no va más allá de una simple palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, creo que Dios no está de por medio. Y por eso es que se rompe ese hilo que les decía, no se rompe fácil, decía el texto, ¿verdad? No dice que no se rompe. Entonces, ¿cuándo se rompe? Cuando el tercer agente, que viene siendo el principal, el centro, que Dios no está en esa cuerda. Entonces pienso de que no, porque decíamos de que la relación es como construir una casa. Entonces Dios nos da los planos a través de su palabra, qué principios debemos de respetar, qué materiales debemos de utilizar. Pero cuando nosotros decimos, no, yo la quiero construir en relación con estos principios, se va a frustrar, porque decimos que es de origen divino, no humano. Entonces, a manera de conclusión, pienso de que dejar a Dios por fuera. Si Dios está por fuera de una relación, cualquier relación se va a romper. Gracias. Seguimos con la tercera y dice, ¿cómo puedo llevar mi soltería de forma correcta y sin desesperarme? Gracias. Yo creo que era parte de lo que leíamos, creo que en la segunda diapositiva, cuando hablaba del yo. Y el yo en la etapa de soltería decíamos que no era una etapa para estar en una sala de espera, o que no era un problema por resolver el estar soltero, o no era algo con el que nosotros nos tendríamos que sentir presionados, sino que cuando nosotros no conocemos el propósito del noviazgo es que nosotros podemos
caer en esto, en desesperarnos, porque creemos que la persona nos va a complementar, nos va a llenar. Pero ahora que nosotros sabemos realmente cuál es la función de la pareja, entonces nosotros podemos ya estar un poco más tranquilos y ponernos a hacer nuestra mejor versión. Les decía casi al final de la presentación, trabajemos en ser mejores siempre, en todo ámbito, en cada aspecto de nuestra vida. Y ahí dice que una mente ocupada no extraña a nadie. Entonces, una mente también, un corazón lleno de Dios, no se va a sentir desesperado. Gracias. Dice la cuarta pregunta. ¿Debo perdonar a mi novio o novia si me hace sentir mal constantemente? Gracias. Esa está más compleja esa pregunta. Que si debe perdonar, si lo vemos a la luz de la palabra del Señor, el perdón no es opcional. El perdón es, podríamos decir que obligatorio, o un mandato, un mandamiento. Debemos de perdonar cuantas veces sea necesario. Pero cuando ya eso, la otra parte, como decía de la pregunta. Dice que si debo perdonar a mi novio o novia si me hace sentir mal constantemente. Correcto, entonces ya eso no fue algo casual, esa situación de que la hizo sentir mal, sino es que siempre es un patrón de comportamiento, ya no es una casualidad, no fue un momento de estrés que no pudo manejar la situación, sino que ya lo está haciendo ya de forma natural. Entonces pienso de que también en otra bandera roja, sí lo puede perdonar, pero yo puedo perdonar a alguien, pero no estoy obligado a permanecer con esa persona en un noviazgo, y eso hay que identificarlo también. Nosotros podemos perdonar y no necesariamente continuar en una relación. O sea, no hay que confundir las dos cosas. El perdón sí es necesario. Usted puede perdonar, pero si usted quiere seguir con esa persona y llevársela así a su matrimonio, no está obligada a hacerlo. Entonces pienso de que puede perdonar, pero no necesariamente puede seguir en la relación. Entonces, y pienso que de esa manera se puede evaluar ello. Gracias. Dice la quinta pregunta. ¿Existe una edad adecuada para empezar una relación de noviazgo? Gracias, eso es una muy bonita pregunta. Una edad para iniciar noviazgo. Si hubo un versículo en la Biblia, no lo encuentro, que me diga a los 18 o a los 20 años ya puedes tener novia. No hay un versículo que diga una edad exacta, pero el versículo que leíamos en Génesis dice: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces yo pienso de que no es un tema de cronología, de tiempo, de edad, sino de madurez. O sea, realmente está preparado para una relación de noviazgo, está sano emocionalmente, está fuerte espiritualmente, ya tiene definida su identidad, de que sabe que su paz y su fuente de felicidad realmente es Dios. Y si está verdad ya en el noviazgo, dice: por tanto el hombre dejará padre y madre. Después que se vayan a casar esas personas, pienso que cuando habla de hombre no habla necesariamente de género, sino también de otras facultades, el intelecto, lo económico, lo emocional, que son esas cosas. Entonces no hay una edad específica, creo que es un tema de madurez. Si se tiene la madurez para estar en un noviazgo, conociéndose, para dar un propósito, entonces sí se puede tener esa relación. Si ella ya identificó a la persona y los dos quieren comenzar esa relación, pienso de que más que edad es madurez. Gracias. Y dice la última pregunta. ¿De qué forma puede incluir a Dios dentro de una relación de noviazgo o matrimonio? Muy bien. Yo pienso de que decíamos de que en la soltería y cualquier otra etapa no debe de cambiar el lugar que le tenemos a Dios. Entonces yo pienso de que si teníamos un buen fundamento ya nosotros, tiene que seguir siendo igual. O sea, mi pareja no tiene que estorbar mi relación. Pero bueno, para ser más puntuales, los novios pienso que tienen que orar, que tienen que leer la Biblia, tienen que hablar de Dios, y más allá de hablar, es cumplir propósitos, principios. O sea, la necesidad de que si yo pienso de que mi relación está siendo madura, una de las cosas principales es orar, es ir a la iglesia. Otra cosa muy importante en este tipo de cosas es no mantenerse aislado de la relación. Para tomar en cuenta a Dios también hay que tomar en cuenta a los padres. El consejo de los padres es muy fundamental también. Cuando usted obedece a sus padres, los padres tienen algo, ya sea por experiencia o por sabiduría, ellos le pueden decir cuando una persona le permite o no. Entonces incluyen también